Bienvenidos a Periodismo y Punto. Está con nosotros el diputado nacional Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a Periodismo y Punto, este ciclo de entrevistas que mezclan un poco de actualidad con historias de vidas de políticos y distintas personalidades argentinas. Un gusto. ¿Cómo llegaste a la política después de una larga historia de vida, de deporte, de viajaste? ¿Cómo es un poco tu historia? Bueno, yo llegué a la política como todos los chicos que éramos adolescentes en los años 70, por la fuerza de las cosas. Estaba todo muy politizado. Yo estudiaba en el Normal de Avellaneda y era una discusión permanente, ¿no? En esa época la discusión era si la revolución había que tomar las armas o no. Era un momento de la juventud muy revolucionaria, muy agitada, muy rebelde, donde la JP estaba omnipresente. Yo llegué por ahí, después después vino la dictadura, trabajé cuando las organizaciones de derechos humanos eran eso y no kioscos para hacer dinero ni unidades básicas peronistas. Yo milité en derechos humanos, no en ninguna organización, pero participaba activamente en un grupo que trabajaba con el tema de los derechos humanos a nivel de los trabajadores, de los sindicatos, hasta el 87 que me fui a vivir a Europa. En todo ese trayecto yo me dediqué al voleibol, mejor dicho, durante 20 años fui entrenador de equipos profesionales de voleibol en Argentina, en Italia, en España. Y cuando volví me decidí a estudiar la globalización, me parecía que era el gran fenómeno, estoy hablando de mediados de los 90, creía que era el gran fenómeno que iba a modificarlo todo, lo fue, no había dónde estudiarlo, lo estudié de manera informal, como autodidacta, hice la carrera de periodismo, estudié idiomas, y cuando me recibí empecé a publicar, me gané un mínimo de nombre, de notoriedad, y en un determinado momento, en el 2007, la doctora Carrió me llamó y me dijo: tus ideas son muy interesantes, me gustaría que las llevaras al Congreso, quiero que seas diputado de la coalición cívica. Acepté y me enorgullezco, fui en la lista 2 veces con Patricia Bullrich primera, yo segundo. En ese momento la coalición cívica era una roca fuerte de la resistencia al kirchnerismo y yo quería estar ahí. Y después, en el 2011, Carrió sacó el 1,8%, Patricia y yo sacamos el 6-7% en la ciudad. No alcanzó para mí, entró Patricia, yo no. Y volví a lo mío, volví al periodismo, volví a dar clases en la universidad, hasta que en 2017 me llamó Mauricio Macri y me pidió lo mismo que Carrió. Tengo ese honor que dos grandes figuras, Carrió y Macri, me hayan invitado a formar parte de su bloque de diputados y acá estoy. Vayamos un poquitito para atrás para llegar a cada paso que dijiste. ¿Qué te aportó el deporte para tus estudios de globalización y para la política? Muchísimo. El deporte, cuando se dice que es una escuela de vida, se dice un lugar común, pero se dice también una verdad, ¿no? El deporte es una escuela de esfuerzo, ahí no hay acomodo, ¿viste? No es que porque vos tenés dinero o acomodo, conocés a no sé qué, te podés evitar el gran esfuerzo de entrenamiento, ¿no? Que es el entrenamiento deportivo de alto rendimiento, que es masacrante, simplemente porque el límite lo pone lo que vos puedas tolerar. Tenés que tener todo lo que puedas hasta que no lo podés soportar o por razones físicas, ¿no? Así que es muy fuerte, es una escuela de esfuerzo muy fuerte, desde el punto de vista del entrenamiento de la voluntad, de ponerse objetivos, de trabajar para lograrlos. Yo siempre fui un jugador muy mediocre, mido 1,82 m, por lo tanto soy bajo, no había libro. Para el vóley, para nosotros sos alto. Para el voleibol era muy bajo y en esa época no había libro, lamentablemente. Yo hubiera sido un muy buen libero, no había libro, era bueno atrás, adelante era un desastre, pero llegué con mucho esfuerzo a jugar en primera división, algún partido completo tengo, y gané 2 ascensos, uno con un pequeño equipo de Banfield, el Country Club, que en ese momento había desarrollado un equipo de voleibol muy bueno, llegamos a primera, con un equipo juvenil, y Independiente, que fue mi último año, con Independiente también ascendimos a primera. Así que me enseñó el esfuerzo, me enseñó el sacrificio y muchas otras cosas. Después como entrenador también aprendí mucho, ¿no? La conducción de equipos. Yo trabajo con un equipo en la Cámara de Diputados, mis asesores y todo lo que hay conexo lo considero un equipo. Y me enseñaron otras pequeñas cosas, como por ejemplo a decir las cosas. No me sale muy bien, dirás vos, porque me estoy extendiendo mucho, pero a
a hablar rápido, a encontrar rápidamente. Cuando vos entrenás un equipo de voleibol, tenés 20.000 problemas, seguro que tu equipo está produciendo 3 o 4 errores malos. Entonces vos tenés que decir rápidamente, si vos pedís tiempo y en 30 segundos querés explicar todo lo que está pasando, tenés que identificar el problema, saber cuál es el principal, cuál es el secundario, fijar, dar una instrucción sola, y esa mecánica, que es un poco la del tweet, que es un poco la de los programas televisivos, la aprendí ahí, ¿no? Cuando fui profesor de esto también enseñaba eso, decía, cuando vos das una indicación en 30 segundos, en el tiempo que pedís, das una indicación. Cuando das 2 indicaciones, das media indicación, y cuando das 3 indicaciones nadie entendió nada, no diste ninguna indicación. Y eso es un poco una de las cosas que trato de aplicar en los debates televisivos y de la Cámara también. Después contaste que fuiste a la globalización. La globalización continúa el día de hoy porque hay una corriente, que de hecho escribí una nota el fin de semana sobre esto, criticando esa corriente, que habla de los nuevos nacionalismos, que se viene el nuevo nacionalismo, que se viene la neoindustrialización y demás. Prácticamente, yo te digo, critiqué a Guillermo Moreno con esa postura. Te lo nombro, pues sabía que te ibas a reír. Sí, no, lo vi el otro día que decía, hablaba de peronizar el mundo. Bueno, está bien, qué sé yo. ¿Qué se les puede decir? Las globalizaciones que vos matáis gozan de buena salud, yo les diría. Y una cosa no está despegada de la otra. Por supuesto que la globalización es un proceso que para empezar no es lineal, que para empezar no es sincrónico. Yo escribí un libro sobre este tema en el año 2002, que recién logré publicar en el 2011, que explica que la velocidad de evolución de los diferentes subsistemas es distinta. Por ejemplo, y en la globalización se ve muy claro. La evolución del sistema tecnológico es velocísima. Corre a la velocidad se orienta al futuro, evoluciona mediante fórmulas exponenciales, y por supuesto está globalizado. Hoy Internet está globalizado y prácticamente todo el sistema, vos podés estar en Estados Unidos o en China, pero después cuando vas a los armamentos nucleares la tecnología está globalizada, los armamentos nucleares, a la tecnología civil, a lo que sea. La economía se mueve más lentamente, pero también los mercados globales son determinantes, aunque vos intentes cerrarte, como demuestra la Argentina, a la larga lo único que haces es pagar costos. Y la política avanza mucho más lentamente, por eso ciertos dinosaurios de la política, como Guillermo Moreno, hablan del retorno de los nacionalismos, y es cierto, porque es una reacción frente a la globalización. La Segunda Guerra Mundial fue una reacción frente a la globalización. Recién hoy estuve en un seminario antisemita. Cuando vos ves las 4 acusaciones que se le hacían a los judíos para exterminarlos, ves los 4 elementos centrales, los 4 sistemas que provocan la globalización. Se los acusaba de ser banqueros, que lo único que les importaba era el dinero. Un elemento básico de la globalización es el sistema económico y financiero que se globaliza. Se los acusaba de ser emigrantes sin patria, gente sin país, un pueblo sin territorio. Efectivamente, las grandes migraciones internacionales son otro elemento fuerte de la globalización. Se los acusaba de ser comunistas, gente que no tenía ningún apego a ninguna patria, y efectivamente la teoría internacionalista, encarnada un poco tuvo enormes líderes de origen judío, Trotsky, para poner un ejemplo rápido, y se los acusaba también economía. Bueno, todas las acusaciones que se hacen sobre los judíos son y de cosmopolitismo, ¿no? Son un gran pueblo cosmopolita, porque es un pueblo que vivió casi gran parte de su existencia en la diáspora. Así que todas estas acusaciones tienen que ver justamente con un rol central que han jugado los judíos. Como se los acusaba también como personas racionalistas y sin almas, y efectivamente la racionalidad científica, Einstein, ¿no?, también tiene una impronta judía. En todos estos campos los judíos han descollado precisamente por su inserción, no por una cuestión racial, sino porque por su inserción y su falta de enlace de tantos siglos con un territorio, y la diáspora los obligó a todo esto. Y ahí hay una conexión. Uno puede ver perfectamente el nazismo como una reacción contra la globalización. Nada más que Moreno probablemente esté a favor y yo estoy en contra. Y seguramente va a haber. El gran problema del mundo es esta sincronía que hay entre una tecnología que se mueve a la velocidad de la luz, que controla
o que se expande por todo el planeta, una economía que la sigue con una cierta eficacia, porque los intereses económicos son muy astutos y muy rápidos para entender el mundo y qué es lo que se necesita, lo que necesita para sus propios intereses, y la política que se mueve como a una velocidad de carreta. Hoy estamos discutiendo si la ONU sí, si la ONU no. Si alguien cree que todos los fenómenos globales se pueden manejar con los sistemas políticos creados en el siglo XIX para manejar un mundo industrial nacional, bueno, ahí tenés el origen de todos los grandes males del planeta, ¿no? Y esto que, mientras hacemos esta entrevista, para que la gente lo sepa, cuando la grabamos, hace poquitos días, Irán atacó a Israel. ¿Se ve reflejado esto que vos decís en el conflicto del Medio Oriente? No te quepa ninguna duda. Ahí tenés claramente un régimen iraní medieval, con una concepción medieval de la vida, de la sociedad, de la cultura, con una concepción territorial, religiosa. Todavía no han separado, ni mucho menos, la iglesia del Estado. Es decir, tenés el medioevo. Eso es lo que yo te hablaba de la sincronía, como un sistema político, mientras eso atacó con drones. O sea, si vas a hacer un régimen medieval, tirame con arco y flecha, ¿no? Claro. Pero con drones. Ese es el problema de la sincronía, cuando justamente concepciones retrógradas como sobre la política actúan en el mundo global, provocan desastres. Moreno, con su concepción económica, en la Argentina provocó un desastre. Y en otro nivel completamente distinto, los ayatolas en Irán provocan un desastre en la modernidad del siglo XXI, porque su perspectiva es completamente asociada a una sociedad que no existe más, una sociedad que ha pasado hace siglos, ¿no? ¿Y crees, como dicen algunos, que el alineamiento de Milei para con Israel es peligroso para la Argentina, que Argentina no debería tomar posición, que debería ir a la neutralidad famosa que supuestamente siempre tomó Argentina? Es peligrosa, pero debemos tomarlo. Nuestro compromiso con la democracia tiene que ser total. Si creemos que nos vamos a salvar aislándonos, ningún país puede subsistir, ni puede progresar, ni puede estar bien en un mundo en guerra, en un mundo donde predominen los totalitarismos. Estamos viendo la alianza de Irán, que es muy clara con Venezuela. Tuvimos hace poco el avioncito dando vueltas por acá. Me gustaría que se investigara bien, no digo los atentados de Irán y de Hezbollah en Argentina, pero sí episodios posteriores. ¿Qué habrá tenido que ver por ahí Venezuela con la muerte el asesinato de Nisman? Sería interesante averiguarlo, ¿no? Quiénes han sido en muchos casos los agentes Así que la Argentina tiene que tener un compromiso en defensa, justamente para defenderse, y tiene que tomar todos los recaudos de seguridad, que no son fáciles, porque los sistemas de espías argentinos, todo el sistema de espía viene contaminado por la lógica de toda la Argentina. No funciona nada en el Estado y tampoco funciona la AFI, y eso no son cosas que se arreglan de un día para otro. Pero creo que es un riesgo que hay que tomar, porque no tomarlo significa... Mira, la Argentina se perdió, para quienes creen que la política internacional no importa y que lo que importa es lo que pasa en el país. La Argentina se extravió cuando tomó una línea de acción exterior coincidente con su acción interior, que fue en la década del 40, el golpe de Estado del 43, que se dio justamente porque el gobierno anterior había sostenido la neutralidad cuando todos los países de la región estaban apoyando a los aliados contra el eje nazifascista. La Argentina se mantuvo neutral. Y después, cuando se intentó o se anunció que se iba a romper esa neutralidad para entrar del lado de las democracias, hubo un golpe de Estado del 43 que tuvo su sucesor, que se llamó el general Perón. Eso tuvieron una orientación externa que fue claramente, aunque después declararon la guerra, cuando ya la guerra estaba completamente perdida para el eje, fue muy claro a favor del eje, con además el ingreso de miles de nazis al país, autorizado y agendado por el propio gobierno de Perón, y eso tuvo su correlato en una política interna que en el momento en el que empezó el populismo económico y el autoritarismo político dio un enorme paso adelante, ¿no? Entonces, bueno, la política exterior y la política interior están directamente conectadas, y me parece muy bien que la Argentina se alinee con las potencias occidentales en todo lo que es política exterior, y espero que logremos alinearnos también en la economía, que obviamente el populismo
aliados, ¿no? Cristina, aliado al pacto de Irán, aliado de Irán, Alberto diciéndole a Putin la puerta abierta de América Latina para Rusia tiene que ser Argentina, la alianza entre el Partido Justicialista y el Partido Comunista Chino, que tiene muchísimos años. Todo eso no es independiente de las políticas internas, de la política económica que ha destruido nuestro país. 2024. Milei presidente, escribiste un artículo donde decía que lo principal hoy en la situación argentina es economía, relaciones exteriores y me falta el tercer punto, y seguridad. ¿Cuánto falta para vos, si querés igualmente explicar por qué esos 3 puntos son los más importantes, cuánto falta para vos para que lo secundario tenga también importancia, como te explicabas, la salud, educación, etcétera? Sí, ahí yo estoy preocupado porque veo en el debate político argentino mucha atención a las palabras. Yo lo llamo betizarlismo porque mucho tiempo fui amigo de Beatriz, me sigo considerando, aunque ya no la veo tan frecuentemente, me sigo considerando su amigo. Pero Beatriz te hablaba 30 horas de la situación argentina sin mencionarte una sola cifra, sin mencionarte una cifra económica. Entonces las pasamos discutiendo acerca de las palabras, es la radiolandia de la política, ¿no? Fulanito dijo no sé qué, sutanito le contestó, menganito lo salió a cruzar, y qué dijo el presidente, y que si el presidente esto... Yo no digo que las palabras no tengan importancia, válgame Dios, digo sí que muchas veces en ese fárrago de cosas se nos pierde lo principal. Y lo principal en todo gobierno son, para mí, hoy, en un tiempo global, 3 áreas: economía, seguridad y relaciones exteriores. Sobre todo en una Argentina que está prendida a fuego y que si algo, la figura del gobierno es más bien la figura de un bombero. Está muy bien la salita de primeros auxilios, está muy bien la educación, todo eso está muy bien, pero si te prende fuego la casa, lo que necesita que funcione rápido y bien es el cuartel de bomberos. El cuartel de bomberos de Milei me parece que es muy bueno porque tiene un ministro de Economía como Caputo, que por ahí no es el teórico de la economía más brillante, pero cuando se trata de lo que hubo que hacer, que fue evitar la hiperinflación y evitar ir a un corralito con los dólares ahorrados por los argentinos, que era el riesgo inminente que tenía este gobierno cuando asumió, la verdad que el Toto Caputo en eso la sabe manejar y lo está demostrando, ¿no? El éxito de bajar la inflación de 25 a 11 es enorme, los mercados responden, la macroeconomía va para adelante. La gente está haciendo un sacrificio, no se me escapa, pero un sacrificio que creo que va a valer la pena. Seguridad, Patricia Bullrich, no hay nada que decir, 4 años de gestión la avalan, y la forma en que ha encarado la lucha contra el narco, las nuevas leyes que está enviando, con mayor razón. Y en relaciones exteriores está Diana Mondino. Realmente la política de relaciones exteriores argentina me parece impecable. Después, las declaraciones de Milei son las declaraciones de Milei, pero la política es impecable. Pasamos de que había que destruir al Mercosur a ver cómo hacemos para revitalizarlo. De estos días es la reunión de Diana Mondino con Mauro Vieira, el canciller de Lula, la posibilidad de restablecer ese lazo, las relaciones con Brasil. La verdad que las cosas se están haciendo bien, se está apuntando al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que sería decisivo para toda la región y para la Argentina, y ayudaría a que Brasil no se vaya con los BRICS y tengamos una interna sudamericana entre los BRICS y las potencias, ¿no? Están trabajando para el acuerdo con los países del EFTA, que son los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, que son muy importantes, y se está trabajando en que la Argentina ingrese en la OCDE. Yo veo todas buenas señales en estos 3 ministerios que son el corazón del gobierno. Salud y educación son importantes, se están atendiendo, no es que se están dejando de lado, pero hoy por hoy la prioridad es el cuartel de bomberos, y me parece que el trío de Caputo, Bullrich, Mondino está funcionando muy bien. ¿Te preocupa a dónde va el discurso público? Pero no es el mismo presidente el que prende la radiolandia, el que la escribe un poco. No te quepa ninguna duda. Lo que pasó con la Nata, por ejemplo, ¿cómo lo viste? Lo vi mal, se lo he dicho personal. No en este caso de la Nata, porque ya se lo había dicho en el caso anterior. Hubo una semana en que Javier se peleó con López Murphy, con Lali Espósito, y no me acuerdo con quién más. Yo le dije, mirá, la verdad, se lo dije a él, ¿no? No me parece. Me parece que está bien la denuncia de la casta, pero creo que
la reiteración del recurso no ayuda y me parece que hay que identificar mejor las cosas. Me parece que la Nata, yo tengo enormes diferencias con la Nata, lo he criticado públicamente, nunca me invitó a sus programas y sé que el medio donde está el Radio Mitre, no me vas a escuchar nunca en Radio Mitre, quién sabe por qué, ¿no? Ni últimamente en TN, que prácticamente no me invita. Dicho todo esto, me parece que la Nata, para empezar, tiene un antecedente muy importante, ha sido uno de los periodistas que ha denunciado con mayor énfasis al kirchnerismo, entonces no me parece que se lo pueda considerar un emblema de la casta. Me parece bien, me parece que existe un periodismo ensobrado, existe un periodismo de lobby y un periodismo corporativo, y me parece bien que el periodismo... Me parece que no es la Nata el mejor, y me parece que en eso hay que tener otro cuidado, y me parece también... Yo no veo amenazas a la libertad de expresión. Amenazas a la libertad de expresión era cuando atrás de esto te mandaban la FIP, o cuando te perseguían o te amenazaban. Yo he recibido amenazas muchas veces. Me parece pero no es lo correcto, y por supuesto me disocio de esto. Es cierto que el gobierno y el presidente contribuyen un poco a este ruido que se genera, pero también es cierto que la denuncia de la casta es justa, es necesaria, y que tiene un gran apoyo de la sociedad argentina por muy buenas razones, que es que efectivamente tanto entre los políticos como entre los empresarios, como entre los sindicalistas, como entre los periodistas, hay un sector que es muy casta, que piensa solamente en sus intereses, y que la conjunción de todos ellos ha creado una situación dramática en el país que la gente repudia. Una parte de la explicación del apoyo tan alto a Milei, si se habla de 56, 57%, en un momento económicamente nada fácil, se explica también por esto. Te hago la última, Fernando. ¿Cómo ves al PRO en esta etapa de reconstrucción o de que no se sabe en qué alianza va a estar, si va a estar en una alianza, que el bloque, hay ministros que están en la Libertad Avanza, no en la Libertad Avanza, que están en el gobierno, siendo de otro signo político? ¿Cómo está el PRO? Mira, en esto no hay plata y no hay certezas tampoco, porque es un momento de muchísimo cambio, ¿no? Entonces está todo en evolución. Nosotros llegamos, hasta hace poco estábamos en Juntos por el Cambio, ¿no? Y en Juntos por el Cambio hay expresiones muy distintas. Yo no puedo más que disociarme de gente como Lustó, para ponerte un ejemplo muy claro. No del radicalismo, pero sí de Lustó. Entonces, creo que lo que se está decidiendo en este momento, la opción muy clara que se planteó en las elecciones fue cambio o continuidad. La continuidad era Massa, era claro que era Massa. Y el cambio tenía dos variantes, Patricia Bullrich y Javier Milei. Yo apoyé a Patricia Bullrich, pero perdimos. La verdad que yo siempre le digo a mis amigos, digo, calmémonos, porque nosotros teníamos la experiencia de gobierno, los equipos, los asesores, los 10 gobernadores, la expansión del aparato territorial del radicalismo, teníamos todo, salimos tercero, ganó Milei. Entonces, por algo debe haber ganado Milei, debe haber interpretado algo de la situación que nosotros no entendimos. Entonces, esa subestimación que se hace con respecto a Milei me parece estúpida, sobre todo estúpida porque no te permite entender que hay un contexto que ha cambiado y que vos no lo registraste y que necesitas registrarlo lo antes posible. Y me parece que esa alternativa entre cambio y continuidad, nosotros no apoyamos exactamente a Milei ni al gobierno, nosotros apoyamos el cambio que apoyó a la sociedad argentina. La sociedad argentina dijo, queremos cambiar y queremos que el proceso lo lidere Milei. Muy bien, sin darle un cheque en blanco y sin necesidad de afiliarnos todos a la Libertad Avanza, creo que el PRO ha sido muy coherente con eso, ¿no? Y en estos años se va a definir eso. Creo que ahora viene de nuevo la ley ómnibus, como le dicen, la ley bases, como vos prefieras, y va a volver a definirse quiénes están a favor del cambio y quiénes están en contra. Ahora, a los que están en contra yo les pido una sola cosa, que no busquen excusas, porque acá lo que se trata es votar leyes que son decisivas para cambiar la Argentina. Quienes estamos por cambiar la Argentina no podemos votar en contra de esto, ¿no? Tenemos que apoyar. Y si vamos a estar en contra, digamos, estoy en contra del cambio. Lo mismo para el pacto del 25 de mayo. ¿Estamos a favor o en contra de los 10 puntos? Yo estoy a favor. Los que están en contra, por favor, digan, estoy en contra de los 10 puntos. No me digan, yo con mi ley porque me mandó un tweet, porque acá está todo bien, todas las objeciones son válidas, pero después cuando votás y cuando haces las cosas, tenés que pensar en el país. Y en ese sentido yo estoy a favor de la ley que están enviando y estoy a favor también de que lleguemos a un acuerdo, el pacto del 25 de mayo, que ponga en orden
una economía y un país que está completamente desordenado y que necesita ordenarse y crecer rápido. Fernando, muchísimas gracias por la nota. Fernando Iglesias, diputado nacional, estuvo acá en Periodismo y Punto.